Bienvenidos a este nuevo capítulo de Café de Propiedades. Hoy día tenemos con nosotros a Marianela Carvalho. Ella es ingeniera agrónoma, experta en tasaciones agrícolas. Marianela, bienvenida. Muchas gracias. Cuéntanos un poco tu experiencia en el mundo de las tasaciones para que nuestro público conozca un poco de qué se trata las tasaciones agrícolas y cuál es tu, así rápidamente, una pincelada de tu experiencia en el tema. Bueno, yo soy ingeniera agrónoma y me dedico a las tasaciones agrícolas hace más de 12 años. La verdad que partí desde muy chiquitito, desde muy poquito, y poco a poco fui adquiriendo como cargos un poquito más de responsabilidad y aprendiendo siempre mucho. Creo que acá la clave en el fondo para ir avanzando quizás en el conocimiento y todo eso es nunca dejar de aprender. Más que los cursos o cosas así, es ir tomando el conocimiento de gente que tiene más experiencia que uno. Eso yo creo que es lo que a mí por lo menos me ha servido, ser en ese sentido bien humilde para ir aceptando las sugerencias y todo lo que te permita hacer un trabajo mejor. Y bueno, llevo bastantes años en esto. Hola, estas son las noticias más importantes de esta semana. Los bancos reportan condiciones más estrictas en créditos a las inmobiliarias. Casi la mitad de los bancos reportan haber puesto condiciones más estrictas para las inmobiliarias en este último trimestre del 2023, completando un gran ciclo de 11 trimestres que la banca se pone cada vez más restrictiva. Por otro lado, los proyectos de viviendas nuevas caen al menor nivel en los últimos 14 años. Y esto no es una noticia aislada. La falta de condiciones favorables a los créditos restringe enormemente la capacidad de las inmobiliarias para generar nuevos proyectos. Y esto, sumado a que aún existe un sobrestock, al menos aquí en la región metropolitana, el escenario para la incorporación de nuevos proyectos se vuelve poco propicio. ¿Cuál es la importancia que tiene la tasación agrícola si la comparamos con las otras tasaciones? Si podemos hacer un símil, ¿qué importancia tiene para el propietario saber el valor de su propiedad? Sí. El propietario agrícola. Claro, el mundo de las tasaciones agrícolas con el mundo urbano, se podría decir, es totalmente diferente. El tema de las tasaciones agrícolas, yo diría que ocupa mucho más ingredientes, que hay que sopesar. La propiedad agrícola en sí está compuesta por varios elementos, no solamente que tú tases suelo, construcciones, no. Hay muchos más elementos, hay un tema de calidad de suelos, un tema de producción agrícola, todos los insumos en el fondo que tú tienes para que ese potencial agrícola que tiene el terreno de frutos. Entonces estamos hablando de sistemas de riego, de sistemas de control de heladas, de toda la infraestructura productiva que permita que ese campo produzca lo que tiene que producir, las plantaciones, qué sé yo. Bueno, son un sinfín de elementos. En el fondo tú estás evaluando, cuando tasas un terreno agrícola, estás evaluando cuánto vale el negocio, cuánto vale la infraestructura que apoya el negocio agrícola y que permite que crezcan las plantas y después Exacto. Es una evaluación, hay una parte que obviamente es muy objetiva, hay un enfoque de mercado que permite valorizar suelo y todo eso, pero también hay que tener una mirada en el tema productivo. Si en el fondo, si el campo que yo estoy tasando tiene los ingredientes necesarios para que cumpla con su potencial productivo. Esa es un poco la idea. Es decir, un campo que tiene las condiciones tanto de suelo como de riego y la tecnología para la producción. Exacto. Eso es lo que finalmente hace que el campo sea mejor valorado que otro. Exacto. ¿Y podría hablarnos un poco de la diferencia, por ejemplo,
¿Qué pasa con un campo que tiene un tipo de cultivo versus otro tipo de cultivo? Y ahondando un poquito también en eso, por ejemplo, los campos que tienen a lo mejor un tipo de cultivo pero distintas variedades. ¿Cómo eso afecta en los valores? Claro, bueno, en el caso de las plantaciones agrícolas, generalmente lo que se tasa, que tiene un valor comercial, son los cultivos permanentes, es decir, plantaciones frutales. O sea, una plantación de lechuga no se valora. No se vale. Tiene un valor, obviamente, para la agricultura tiene valor, pero para efectos de valor de suelo no tiene valor en la tasación. Entonces se valorizan, bueno, todo lo que es plantaciones frutales. Y dentro de las plantaciones frutales, obviamente que eso hay que estar como bien al tanto, porque hay mucha incorporación de variedades nuevas, variedades que son súper exigentes en cuanto a tecnología, variedades con royalty, que en el fondo que aumentan mucho el valor de la plantación. Son muchas veces variedades muy productivas, a su vez muy exigentes, pero que inciden muy fuertemente en el valor de la unidad agroeconómica. ¿A qué te refieres con que exigente, la variedad exigente? Variedades, lo que pasa es que, a ver, cuando se trata de variedades que están como nuevas variedades muy modificadas y qué sé yo, generalmente la exigencia en manejo es más alta. Perfecto. Entonces requiere de más tecnología. Claro. Por tanto, si no está esa tecnología incorporada, no va a llegar al potencial productivo que esa planta tiene. Y entonces el terreno vale menos porque no tiene potencial, o no incide eso. En el fondo, claro. Yo voy a ver. Incide en el negocio, tal vez. Incide en el negocio, y claro, obviamente si yo voy a ver eso es importante eso más está decirlo que en el trabajo de la plantación agrícola es muy, muy, muy importante el terreno que uno hace. O sea, ir a ver el campo, recorrer ver que realmente las cosas están aquí. Caminar el campo. Y las condiciones que están. Porque tú me puedes decir que este terreno tiene, no sé, estas plantas súper nuevas, súper así, súper topísimas, pero yo lo voy a ver y están con las hojitas secas y no tienen. Oye, y en términos como del negocio agrícola, que lo mencionamos aquí un poquito a la pasada, ¿cómo crees tú que influye la tasación como información para los propietarios, para el inversionista, para tomar decisiones estratégicas en sus negocios, tanto en compra, venta o en la producción misma del negocio a largo plazo? Bueno, ahí en el tema de las estaciones agrícolas hay como una patita, se podría decir, que son los informes agroeconómicos. ¿Ya? Que ahí tú puedes darle una mirada un poco más, es complementaria a la tasación. Yeah. Tú le hacen como una proyección del negocio. ¿Ya? Entonces ahí metes el ingrediente que es la producción agrícola. ¿Ya? Y puedes hacer una proyección a largo plazo, que es una herramienta que al propietario le sirve para hacer una evaluación del negocio, de la rentabilidad del negocio. Y bueno, y el tema de la tasación propiamente tal, obviamente que es una herramienta necesaria para tomar decisiones, sobre todo cuando te están ofreciendo un campo, a una persona le están ofreciendo un campo, ¿sabes? Que me dice que vale esto, pero y efectivamente vale eso. Puede haber ahí un tema de especulación, un tema de, qué sé yo, tantos factores de mercado que puede que no te estén dando el valor de esa propiedad. Finalmente la tasación lo que hace es aterrizar ese valor, sacarlo de la especulación o del agrónomo o el dueño que cree que sabe el valor de su propiedad porque lo trabaja de cierta manera, pero cuando lo objetiviza puede ser que eso sea más o puede ser menos. O puede ser menos, exactamente. Y lo importante de la tasación, obviamente, que en el fondo tú das un valor y es súper importante cómo argumentas ese valor. ¿Cómo contextualizas el informe y el campo? Y en ese sentido, digamos, bueno, creo que lo dijiste de alguna manera, pero el financiamiento al que puede optar un agricultor, a través de la tasación es más fácil hacer un financiamiento, porque digamos, pasa a ser una herramienta
que es más real y más objetiva. Sí. Y eso le ayuda a los agricultores a que puedan acceder a créditos que de otra manera no van a ser tan buenos para ellos. Exacto. Están desvinculados del negocio. Exactamente, sí, es importante ahí el tema de bueno, la agricultura obviamente que tiene muchas escalas. Sí. Quizás si hablamos de agricultura más familiar, agricultura campesina, es fundamental el asesorarse bien a través de tasaciones, a través de informes agroeconómicos para ver el valor real del campo. Su verdadero potencial. Su verdadero potencial, exactamente. Y que le facilite el acceso al crédito. Que obviamente que a veces son segmentos de mercado que están un poco alejados del nicho al que como del nicho financiero. Del ¿no? nicho financiero, sí. que se enfocan los bancos. Entonces esta es una herramienta súper importante para apoyar al... Una pregunta, ¿no te ha tocado muchas tasaciones de campos pequeños? Me han tocado tantas tasaciones, sí. O sea, que los agricultores chicos también les interesa. Sí. ¿Y lo usan principalmente para buscar financiamiento o para saber el valor de su patrimonio? Generalmente para financiamiento. Claro, para financiamiento, que es una garantía real para el banco. O sea, porque en el fondo los agricultores no... Es muy difícil que trabajen con capitales propios, o sea... Tienen su capital invertido en la tierra. Capital invertido en la tierra y... ¿Cuáles crees tú que son los factores más claves o más críticos que hay que considerar en una tasación y cómo esto afecta el valor final, una tasación agrícola? Sí, bueno, ahí yo creo que un factor crítico es el tema del agua. El agua ahí es donde hay que ponerlo. Sí. O sea, obviamente que un campo sin agua tiende a valer nada, a menos que sean sectores de secano, pero ya es cada vez más difícil. Porque los sectores de secano obviamente son de pastoreo temporal, sí, o explotación. Explotaciones que ya explotaciones que ya van quedando un poco rezagadas, no. Todo ahora está tendiendo al río, incluso en la zona más hacia el sur. ¿Y el acceso a energía? El acceso a energía, sí, también es muy importante. El acceso a energía eléctrica, sí. Algunas fuentes de energía eléctrica, ahora últimamente se está usando mucho que los campos complementen la energía eléctrica con sistemas fotovoltaicos, sí. Pero claro, hay que tener en el fondo para, decíamos antes, tener la tecnología suficiente para que el campo llegue a su potencial productivo. Sí, vamos a hacer más adelante un capítulo sobre energía solar, sobre los paneles agrovoltaicos, que son esta generación de energía por paneles solares, pero que la tierra donde están puestos los paneles también es aprovechable agrícolamente, que no es el sistema típico que en el fondo tú lo usas solo para energía solar, sino que haciendo algunas modificaciones, metiendo un poquito más, también puedes aprovechar esa misma tierra y le das un doble propósito a una tierra que antes estaba perdida. Eso lo veremos más adelante. Vamos a aprender. Tendremos un invitado especial para eso. Y Marinela, ¿nos podrías contar un poco acerca de las tendencias del mercado agrícola? Como el mercado agrícola es un mercado súper cambiante y que las personas que no son agricultores, que no están metidos en esto, no entienden cómo se manejan, cuáles son las variables que maneja el mercado. ¿Cuáles serían las tendencias del mercado agrícola que se incorporan dentro de las tasaciones? Sí, a ver, bueno, yo creo que en este momento es algo que en general el suelo agrícola está compitiendo permanentemente, es el tema, a mi modo de ver, es el tema inmobiliario. La presión inmobiliaria yo creo que es un factor súper importante al momento de asignar un valor de suelo.
que no incide directamente, no es que yo diga este terreno agrícola está al lado de la ciudad y vale más por eso, no, pero es un factor que sí hay que tener en consideración. Están revisando permanentemente los planes reguladores comunales, los planes reguladores intercomunales, porque eso incide fuertemente en el valor del suelo. Esa yo creo que es una cosa súper dinámica que bueno, vemos sobre todo en las conurbaciones, en los sectores más poblados, incide, pero de manera muy fuerte en el valor del suelo. Y Marilena, ¿y los cambios de tipo de cultivo? Por ejemplo, te pongo un ejemplo, yo he visto terrenos que, por ejemplo, tenían arándanos, que estuvieron muy de moda en un tiempo, y ahora están sacando los arándanos y están poniendo cereza. Cereza están hoy día súper de moda, parece que es una tendencia importante, pero hoy día esos cultivos, antes esos arándanos daban una producción grande, y hoy día esas cerezas no están produciendo, porque están en proceso de crecimiento. ¿Cómo eso afecta ¿hay una afectación sobre el mercado en ese terreno, por ejemplo? Claro, a ver, lo que pasa es que no pasa por un valle digamos, de que pasa a valer menos y después vuelve a valer más. Sí, puede, claro, porque como lo conversábamos delante, lo que tú evalúas es una unidad, una unidad agrícola, una unidad agroeconómica en que se aprovecha suelo, se valorizan plantaciones, construcciones, etc. Puede pasar efectivamente que el valor de la tasación, efectos bancarios, que es lo que más vemos general para las tasaciones, baja un poquito, porque terrenos que se arrancaron por decisiones comerciales, se arrancaron plantaciones, y obviamente que eso se resta del valor de la tasación. Sí, incide. Pero bueno, cuando se trata de plantaciones nuevas, obviamente que ese valor se recupera y hay una tendencia también, tú proyectas que cuando estás cambiando esa plantación, ese cultivo por un cultivo que va a tener mejores proyecciones, y eso también incide favorablemente. Claro, incide favorablemente. Y Marilena, ¿cuáles son los mayores desafíos a los que te enfrentas cuando tú vas a hacer una tasación agrícola? ¿Cuál es la mayor dificultad? La mayor dificultad, hay algunas dificultades. Yo lo separaría en temas objetivos y temas subjetivos. Yeah. En los temas objetivos, principalmente está en la recabación de la información, el tema legal, se podría decir. ¿Ya? Sobre todo cuando se trata de campos que son muy antiguos, de propietarios muy antiguos, a veces no están bien regularizados. Hay un tema de planimetría, de deslindes, que no está regularizado. Entonces eso hay que tener a todo, porque puede parecer como, eso no es tanto, es un tema muy importante al momento de tasar, y la información a veces no es fácil de obtener. A veces terrenos que simplemente no existe planimetría, no tiene plano, no sabe dónde empieza, dónde termina. Hay construcciones que a veces piensas que están adentro del terreno, o que el propietario piensa que está adentro del terreno, están afuera del terreno, porque no hay deslindes claros. Ese es un tema importante, el tema de los derechos de agua también. Y ahí empiezan los litigios. Y empiezan los litigios, exactamente, hasta el correr los cercos, que es algo que todavía se usa. El tema de los derechos de agua también es un tema importante, en términos también de que estén regularizados, de que no solamente las personas tengan los derechos y paguen las cuotas en la comunidad de agua, sino que estén perfeccionados, que estén inscritos en el conservador de bienes raíces, que estén en la Dirección General de Aguas. Eso yo creo que son factores súper importantes que hacen que también que la tasación tenga todos los elementos que el cliente quiere que tenga, porque el cliente te puede decir, escucha, es que mi campo tiene agua, ya, tiene agua, pero la tiene, pero no la tiene, porque no la tienes inscrita. Sí, pero es que yo riego. Sí, está inscrita, hay que inscribirla. Entonces, eso es eso. Y por otro lado, el tema subjetivo, con el que uno a veces se encuentra y que es súper legítimo e importante también, es el tema como más emocional, que no es un tema menor,
sobre todo en la agricultura. En la agricultura estamos hablando de campos a veces grandes, campos antiguos, gente mayor que ha cultivado su tierra durante muchos años. Entonces yo creo que en ese sentido, como tasadores, como profesionales, hay que ser muy respetuosos y empáticos al momento de ir a tasar. Porque para el cliente, para el agricultor, el campo es como un hijo. Claro. Entonces, tú no puedes llegar y decir, no, sabes que este campo no vale nada, ¿no? Y hay tasadores que lo hacen. Y bueno, lamentablemente se ve de todo. Pero entonces en ese sentido yo creo que hay que ser súper respetuoso para informar al cliente que quizás su campo no vale tanto como él pensaba que valía, porque hay mucho de corazón. Claro, produce una desilusión emocional. Una desilusión, económica. Claro. Sí. Entonces eso yo creo que son los factores como más importantes. Impactante noticia la que aparece en el Mercurio el día 31 de enero. La Corte Suprema ordena la demolición del controvertido hotel levantado en Punta Piqueros, ese que está en el camino costero entre Reñaca y Concón. Esta inversión de 70.000 millones de pesos debe ser demolida, lo que no es una tarea fácil, ya que además es de una alta preocupación el cuidado de la biodiversidad del sector. Este proyecto no solo es una mala noticia para los inversionistas, sino también para todos los que presentan proyectos de construcción y que son previamente aprobados. El insólito precedente que queda es que los derechos otorgados en los permisos de edificación no son del todo claros y pueden ser revocados incluso una vez que está construido el edificio. Esto es una piedra más en el zapato de los problemas de permisología que está en la agenda del gobierno desde hace ya mucho tiempo. ¿Y nos podrías contar algún caso así emblemático que a ti te gustaría compartir? Alguna tasación que tenga alguna, no sé, algún sabor, alguna cosa que sea interesante de compartir. Bueno, quizás no es tan entretenido, pero justamente hablando de lo que te comentaba recién, me ha tocado en varias oportunidades hacer tasaciones para sucesiones. Ya. Ahí ese es un tema bien importante, para sucesiones. Y resulta que ahí me ha pasado que el campo cultivado durante toda la vida por los padres de la sucesión, y los padres fallecen y quedan los muchachos a cargo del campo y llega el momento de la partición. Entonces ahí es cuando se generan los problemas, porque normalmente hay una de las partes que se queda trabajando en el campo y los otros no. Entonces ahí hay que ser también muy delicado, muy justo, muy objetivo a la hora de tasar, justamente para sopesar el tema emocional, que generalmente es el que envuelve a esta familia que está viviendo un momento difícil, y el tema objetivo, que también hay veces que quiere partir, que quiere vender, que quiere sacar, que se dio plata rápido, pero bueno, eso me ha tocado ir un par de veces conversar con gente que hay que aterrizarla para arriba y para abajo. O sea, finalmente te vuelves como un apoyo casi psicológico. Claro, sí, bueno, pasa mucho que las plantaciones agrícolas decía, las plantaciones hay que caminarlas, hay que conversarlas, son más de una hora, 2 horas que uno está caminando por el campo, entonces se genera un vínculo, no un vínculo, pero un acercamiento con la persona, hay una relación. Es distinta esa tasación que no entra, que es más frío, que saca fotos de la casa. Exacto, porque el cliente tú ves como, a veces es como emocionante, porque tú ves como toman los arbolitos, como le sacan las hojitas, se acerca al riego y arregla el riego que está echado. Entonces tú dices, acá esta persona quiere su campo, tiene su corazón puesto ahí. Sí. Oye, ¿y qué consejos podrías darle tú a una persona, a un propietario que va a tasar su propiedad para que, digamos, para que su propiedad
sea bien valorada. ¿Qué cosas son importantes a tener en consideración? Por ejemplo, las tasaciones de propiedades urbanas, generalmente si la persona le interesa que mostrar bien su propiedad, se le pide que la tenga limpia, ordenada, para que cause una buena impresión al tasador cuando va, que eso algo afecta, digamos, que si la ve limpia y ordenada, afecta positivamente versus si la ve sucia y con olor a encierro, genera una mala impresión y eso inevitablemente en algo repercute en el informe. ¿Qué consejos podrías dar tú a los tasadores, a los propietarios de propiedades agrícolas que puedan dar como para mejorar la impresión dentro de su predio? Sí, bueno, yo creo que eso, lo que tú dices, tener el campo, uno entra a un campo y se da cuenta al tiro que si tiene buen manejo o mal manejo. Sí. El campo está bonito, el campo está feo, dice, quizás no es un consejo que uno le diera, es un consejo general que uno le da a un productor agrícola que cuide su campo, obviamente. Y en el momento de la tasación, obviamente, que estén las labores culturales y ojalá que pesadito, que a veces la basura, incluso que cuando el producto, qué sé yo, a veces la basura está ahí toda esparcida, como feo. Eso es como feo. No influye mucho en el valor de la tasación, pero influye. Y lo importante a tener en consideración, sí, para tasar es lo que hemos dicho en varias oportunidades, el tema legal. Eso hay que tenerlo sí o sí. Quizás es el momento para que se actualicen planos, para que se actualicen servidumbres, súper importante el tema de las servidumbres de acueductos, servidumbres de paso, porque se da mucho también en el campo el tema de costumbre. De costumbre, no, si está en mi entrada, no, es la entrada de costumbre. No hay un servidumbre, no, pero es que mi vecino de toda la vida. Ya, eso hay que hacerlo porque va a llegar un momento en que ya el paso de costumbre no va a servir. O sea, no solamente tenemos que ordenar el campo en lo físico, sino también en lo legal. El perfeccionamiento de los derechos de agua, que sepas que tienes tantos litros por segundo de agua, qué sé yo, el tema de los planos, que sepas que este es tu plano, que estos son tus deslindres, todo ordenadito, actualizado en una carpetita, eso es ideal. Y pensando un poco hacia adelante, en una visión más de futuro, ¿qué crees tú hacia dónde va la tendencia de la tasación agrícola? ¿Vemos cambios hacia adelante en la manera de tasar o la incidencia de las tasaciones o la importancia? ¿Qué cosas podemos ver hacia adelante? Sí, mira, yo bueno, la verdad que quizás no me he metido tanto en ese mundo, pero lo que sí he sabido es que la tendencia de las tasaciones agrícolas está enfocada en el tema de una proyección económica. Ya no ver tanto la tasación como una cosa, el predio como una cosa, como suelo, instalaciones, construcciones, plantas, no, sino que el campo es un negocio, es un agronegocio, y esto yo lo proyecto en el medio. Por ahí creo yo que va la tendencia, hacer una proyección del negocio. Si alguien quiere comprar, no va a comprar ese suelo, sino que va a comprar ese negocio. Por ahí yo creo que hay que ponerle ojo y hay que aprender. O sea, claro, los agricultores son buenos para la visión a largo plazo, porque te cuento la anécdota, un dueño de una viña decía: nosotros trabajamos para lo que va a suceder en 7 años más. Porque hoy día estamos regando estas plantas que las vamos a cosechar a fin de año, las vamos a prensar, las vamos a meter en una barrica, vamos a esperar 2-3 años y después las vamos a comercializar y logramos vender y no sabemos qué es lo que va a pasar en 5 o 7 años más y recién vamos a ver si nos fue bien este año o no. Entonces esa visión de futuro, pensarla como el negocio, ¿no es cierto?, a largo plazo, es algo que el agricultor ya lo tiene en su ADN. Sí. Entonces, mirarlo desde el punto de vista más económico, sí, pero tienen esa visión, ¿no? Sí. Sí. Oye, Marianela, bueno, te quiero agradecer por este tiempo que estuviste con nosotros. Hemos aprendido, hemos acercado a nuestro público al mundo de las tasaciones agrícolas, que es todo un mundo, un gran mundo. Así que te quiero agradecer. Marianela es una excelente tasadora, ella es tasadora estrella en Valor Raíz, una de las empresas más importantes de tasación en Chile. Y bueno, ella vino desde lejos
para estar en esta entrevista hoy día, así que te agradezco muchísimo que te hayas dado el tiempo de llegar hasta acá. Bueno, te agradezco igual la invitación y la confianza. Muchas gracias, Melania. Bueno. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Nos vemos en el próximo Café de Propiedades.